acceder a ella, sino que además la cuestión se convierte en retrospectiva. La gente está siendo expulsada masivamente de sus hogares por no poder pagar la hipoteca. Es decir, por la concepción del asunto de la vivienda como un bien especulativo. Pero es que además la violencia estructural de la que estamos hablando suele convertirse también en violencia explícita. Y en eso también pues, podemos poner el ejemplo de los palos que se llevan los jornaleros cuando reivindican una alteración de ese orden de propiedad de la tierra que le imposibilita satisfacer sus necesidades básicas, o los golpes a la gente cuando reclaman en las plazas más democracia, o a los desahucios que se ejecutan con violencia policial, que es especialmente fuerte cuando se encuentra con algún tipo de resistencia, por muy pacífica que sea. Y digo especialmente porque ese tipo de violencia es una forma más visible cuando se saca y se usa la porra, lógicamente. Es lo que deja marca física, corporal. Pero la violencia se halla presente ya en el simple hecho de expulsar a una familia de su casa de una orden que presuntamente salvaguarda el derecho de propiedad. No cualquier derecho de propiedad, no hablamos del derecho de propiedad de esa familia, sino del derecho de propiedad del banco. Eso me recuerda también a la impugnación que se le hacía a Marx y Engels en su tiempo de que querían abolir el derecho de la propiedad, y ellos respondían que el derecho a la propiedad estaba abolido para el 90% de la población. Bueno, eso como anécdota añadida. Esto no se percibe como una violencia como tal, porque esto es muy importante y es fundamental. Es, a fin de cuentas, y en última instancia, el poder el que decide qué es y qué no es violencia. En cambio, sí que se considera un acto de violencia un corte de carretera que impide un presunto derecho a circular libremente con un vehículo, ¿no? O se considera un acto de violencia la acción de un piquete en una huelga que impide un presunto derecho también a trabajar, que se esgrime mucho cuando se acerca una huelga general y que realmente no existe como tal derecho recogido en ningún sitio, a diferencia del derecho a la huelga que sí que existe y que rara vez se protege cuando se enfrenta a las coacciones y a la violencia, digamos, empresarial, que se expresa en forma de coacción. Tampoco el poder considera un acto de violencia el hecho de secuestrar una ciudad cuando hay una cumbre de líderes mundiales, ¿no? O una parte de ello. Ni la suspensión de un derecho efectivo, la libre circulación, como el que existe para los ciudadanos y ciudadanas de la Unión Europea, como fue en el caso de la suspensión del Tratado de Schengen para la última cumbre del Banco Mundial, del Banco Central Europeo, en Barcelona. Por eso se puede decir que el rechazo moral a la violencia no basta para solucionar el problema y que hay que llevarlo siempre encima e ir jugando con él. Decía antes que la desobediencia implica por principio un carácter pacífico. Gandhi planteaba de hecho una desobediencia que excluyera la reacción violenta independientemente del grado de violencia al que se estuviera sometido. Pero se puede realmente renunciar a priori para siempre a cualquier forma de violencia, incluyendo la defensiva u otras formas de baja intensidad como las que hemos estado viendo y que se catalogan como forma de violencia por el poder. Es también posible que en algunos casos la opción absolutamente no violenta no sea la más civil. Recojo un ejemplo una analogía que trata Paco Fernández Güell en un capítulo que dedica a la desobediencia, de un libro que tiene sobre la globalización, y que plantea el ejemplo de la posibilidad de que salga uno a la calle y se encuentre que un vecino suyo está siendo golpeado, está siendo agredido por otra persona. Entonces, uno puede tener la actitud y la convicción de no hacer uso de la violencia nunca, incluso aunque esté siendo agredido, pero en una situación como esa hay que preguntarse si es realmente civil no hacer uso de un cierto grado de violencia defensiva, sumándose a la persona a la que está siendo agredida, y en cambio sería más civil llamar a la policía y delegar en aquellos cuerpos que tienen el uso legítimo, supuestamente, y el monopolio de la violencia social, como es la policía, para que lleven a cabo la intervención en ese sentido. Sería lo más civil. Entonces, la opción no violenta es un problema que hace
plantearse un poco más conflictivamente la relación entre no violencia y civilidad. La violencia defensiva no tiene por qué hacer a la desobediencia incivil de partido, o quizás sí, lo podemos discutir luego. Pero quizás la desobediencia civil no pueda caracterizarse como absolutamente no violenta. Y ahí tenemos algo serio que discutir entonces con la propuesta de Gandhi. Martin Luther King predicaba algo muy similar, pero actuaba bajo el supuesto de que había una garantía jurídica y una garantía de intervención del Poder Judicial que iba a intervenir siempre realmente en favor de los desfavorecidos. Eso fue en muchos casos realmente así, y en ese caso la modalidad de esa lucha se mostró efectiva. Pero hemos visto ya, conforme a los ejemplos que hemos puesto antes, cómo el derecho no tiene simplemente esa dimensión de protección de los derechos de la ciudadanía, sino que hay otra dimensión del derecho. La aceptación como imperativo moral de la no violencia, en sentido estricto, plantea problemas. Entonces, y todo movimiento social que desprecie está condenado a vivir con ello, porque se tiene que enfrentar siempre en concreto a ese problema. No es tan fácil como resolverlo a través de una declaración de principio, y dicho sea de paso, ni siquiera es justo obligarse a eso, porque al movimiento siempre se le exige un rechazo explícito a cualquier forma de violencia, pero a los que tienen frente al Estado no se le exige ni una cosa parecida. Entre otras cosas, tienen supuestamente la legitimidad de ese monopolio, pero ni siquiera se le exige un esfuerzo de autocontención. O se le exige, pero hay un cierto consenso en torno a una cierta flexibilidad en cuanto a su actuación. Podríamos suponer que está moralmente justificado el recurso a la violencia defensiva en algunos casos, o incluso una violencia, como decía, de baja intensidad, que está presente en muchos actos de resistencia, siempre que ampliemos el concepto de violencia. Me refiero a que en un sentido amplio es un acto de violencia activar un freno de emergencia en el metro de Madrid, como un acto de protesta, en tanto que se puede considerar así, aunque sea un acto de lo más inofensivo, que es una paralización forzada del ritmo normal de la circulación, y es un acto de una intensidad, si se quiere asumir o aceptar la catalogación de violento, de una intensidad infinitamente más baja de la que supone aquello contra lo que se está protestando, en este caso una subida gigantesca del precio del transporte público. Pero como decía antes, es el poder el que determina, porque es una de sus atribuciones, qué es y qué es lo que deja de ser violencia. En ese caso, todo es susceptible de ser violento y de ser criminalizado. Hay otro aspecto relativo también al asunto del derecho que continúa complicando todavía un poco más el asunto y que pone aún más en apuros la idea que comentábamos antes de la no violencia absoluta basada en garantías judiciales, y es de la legislación ad hoc. Esto es un tipo de norma que se elabora y se pone en funcionamiento específicamente para reprimir a cierto tipo de movimientos u organizaciones. Un buen ejemplo de esto podría constituir estas amenazas que están surgiendo de endurecimiento del Código Penal para penalizar cuestiones como convocar concentraciones sin permiso en la red o agravar las sanciones a piquetes en una huelga. Este tipo de legislación constituye por sí misma un añadido, un plus de violencia a la cuestión y ayuda también a multiplicar y a generar reactivamente más violencia, porque genera situaciones de excepción que normalmente son las que en mayor medida suelen avivar los debates en torno a la justificación de reacciones violentas frente a eso. De todas maneras, y aunque a la hora de plantear el asunto de la violencia hay siempre este aspecto que se escapa a la definición por los propios movimientos, como decía, también los movimientos están obligados a plantearse seriamente el asunto de la violencia desde la propia responsabilidad y desde lo que a ellos les toca como agentes activos. Vista la imposibilidad, o por lo menos que a mí me parece, yo sostengo, de llevar hasta el extremo el principio de la no violencia como principio absoluto, nos queda, digamos, por analizar, entre comillas, el otro extremo. Habíamos dicho antes que la propuesta que hemos llamado un poco bruscamente leninista se planteaba un uso de la violencia como medio de acabar con una violencia mucho mayor. Y decíamos que la efectividad de esa idea había quedado ya en entredicho, históricamente. Pero además,
Además de eso, si el objetivo de la eliminación es la eliminación de una violencia gigantesca, es difícil llevarlo a cabo o justificarlo, justificando el uso de una violencia igual o mayor que la que aplica el Estado contra esa población, es decir, en el sentido de asesinatos, secuestros y cualquiera violaciones de los derechos humanos. Igualar la violencia del Estado zarista, en este caso histórico de la oposición, era prácticamente imposible. Sin embargo, tenemos la obligación de preguntarnos cuáles son los límites hoy en un tipo de situación muy distinta y en una formación política muy distinta como es esta a la que llamamos el Estado democrático. Hay otro aspecto muy importante que el filósofo Paco Fernández Buey plantea en términos éticos, y es que dice que deshonrar el medio es un camino para pervertir el fin. El también filósofo John Brown plantea la idea más bien en su expresión política cuando dice, más o menos, viene a decir que un determinado acto, por ejemplo, un acto de agresión, prefigura el orden que puede llegar a constituir ese sujeto colectivo que lo está protagonizando. Es decir, que hay al menos importantes expresiones de la violencia en las cuales no cabe de ninguna manera apoyarse en un camino hacia la transformación social, a la creación de un orden distinto y sobre todo a la creación de un orden mejor, no violento y que se base en una paz amplia y positiva, digámosle, según ese objetivo que compartían y que señalábamos antes como común a las dos propuestas. Una propuesta que combata, atención a la contradicción también, todas las formas de violencia, incluida la violencia estructural. Así que bueno, en esta altura hemos justificado o hemos cuestionado la idea absoluta de la no violencia y también la posibilidad de que pueda estar justificada cualquier forma de resistencia, en particular aquella que incide en la generación de más violencia. Pero más allá del aspecto ético, creo que también es conveniente y sobre todo tratar el asunto como un problema de estrategia política del movimiento social. En el camino eso, hacia un intento de conquista de una hegemonía en el seno de la sociedad, o de ganarse a la mayoría de la gente para constituirse en una propuesta mayoritaria y no marginal. Y una de las condiciones para eso quizás sea que la acción pueda ser aceptada por la mayoría y que los actos de la desobediencia, por tanto, no se queden reducidos a la voluntad de una minoría que generalmente suele tener destinos más bien trágicos. Armando Fernández Sabater, otro filósofo más, establece una distinción muy oportuna entre la violencia y la fuerza, a propósito de ese amplio espectro que es el movimiento del 15M. Dice que el ejercicio de la violencia por parte de un movimiento no conlleva la posesión de una mayor fuerza, hace una distinción en ese sentido, y en cambio incluso en ocasiones puede ser contraproducente el uso de esa violencia y puede restar fuerza a la cosa, entendiendo la fuerza como la posibilidad de incidir en la realidad y la capacidad de transformarla realmente. Podemos decir entonces que incluso contraproducente porque muchas veces las acciones, algún tipo de acciones violentas tienen nula incidencia en la realidad, incluso algunas veces tienen una incidencia que es perjudicial, incide negativamente. Sostiene una tesis este hombre que es cuanto menos interesante. Dice que el recurso a la violencia al que ha renunciado sistemáticamente el movimiento al 15M, del que él se está ocupando y del que de alguna manera se intenta fundamentar teóricamente, haría menguar en este caso la fortaleza del movimiento, porque desbarataría tres elementos que precisamente por esa renuncia lo hacen realmente fuerte, en ese sentido de transformación. Esos tres elementos que señala son, en primer lugar, la pluralidad, en segundo lugar, la capacidad de llevar la iniciativa y en tercer lugar, el hecho de que son imprevisibles. En el sentido de que, en cuanto a la pluralidad, de que el uso de formas de violencia directa en muchas ocasiones provoca el aislamiento de los que protestan del resto de la mayoría social que está también implicada en esas protestas y movilizadas. Incide en una pérdida de apoyo social y de legitimidad y también de diversidad dentro del movimiento. En las acciones violentas no cabe mucha gente distinta, pero las acciones de violencia directa se reservan, en la general, para un tipo muy determinado de militantes.